Las clases pueden considerarse como una manera de organizar objetos. Pueden controlar la visibilidad al igual que las capas, pero también tienen un intrincado sistema de atributos que pueden aplicar a objetos dentro de ellas. Las clases a menudo se consideran que es un objeto, mientras que las capas controlan principalmente el dónde. Podemos encontrar una lista de clases dentro de un documento en el menú Herramientas, en la opción Organización y en la pestaña Clases, así como también en la pestaña Clases de la paleta de navegación. Por defecto, en un documento nuevo existen dos clases, Ninguno y Cotas. Ninguno no significa que no hay ninguna clase asignada a un objeto, simplemente es la clase predeterminada donde los objetos nuevos se colocan automáticamente. Los objetos existen siempre en una capa y dentro de una clase. Cuando agregamos objetos inteligentes plugin como puertas o ventanas, a menudo agregarán automáticamente su propia clase o sus conjuntos de clases a un documento. Por ejemplo, la clase de vidriado principalmente controla el aspecto y la visibilidad de los paneles de vidrio en puertas o ventanas, ya que a menudo todo el vidrio de un documento es similar. Sin embargo, los objetos simples como rectángulos se asignarán automáticamente a la clase que esté actualmente activa. Para establecer la clase activa, nos vamos a la esquina superior izquierda del área de dibujo, en el menú desplegable Clases. Ahí encontramos el cuadro de diálogo de organización, o podemos hacerlo en la paleta de navegación. Sin embargo, también puede crear nuevas clases manualmente y nombrarlas como desee, teniendo en cuenta que no debe haber dos clases que tengan el mismo nombre. Además que Vectorworks se encargará de hacerle recuerdo de esto. Puede crear una nueva clase a partir de varias ubicaciones. Una de las más útiles es cuando tiene un objeto que desea clasificar, pero aún no tiene una clase creada para él. En este caso, seleccione un objeto como este rectángulo y luego en la paleta de información del objeto, en el menú desplegable Clases, haga clic en la opción que dice Nueva clase. Asignen un nombre. Una vez que haga clic en Aceptar, se creará la clase y se agregará al objeto que había seleccionado, todo en una sola acción. También puede crear nuevas clases en el cuadro de diálogo Organización o en la paleta de navegación. Cualquiera funciona de la misma manera. En un documento que está más avanzado en su fase de diseño, podemos ver que las clases se han utilizado en cantidad. Las opciones de visibilidad para las clases le permiten activar y desactivar clases fácilmente, así como también cambiarlas. Dado que en este documento todos los muebles, puertas y árboles del entorno tienen sus propias clases, podemos apagarlos y encenderlos con un solo clic, para que sea más fácil enfocarnos en la parte de diseño que nos interesa actualmente. Los tres estados de visibilidad para las clases son visibles, invisibles y grises. Los tres pueden ser controlados desde la paleta de navegación o desde el cuadro de diálogo de organización. Sus controles son los mismos. La paleta de navegación es simplemente la manera más conveniente de hacerlo. Es posible que haya notado que algunas de las clases en estas listas fueron ordenadas y enumeradas debajo de otras clases. Esto se conoce como visualización jerárquica y le permite ubicar varias clases dentro de un grupo, lo que le permite cambiar su visibilidad de una vez sin tener que seleccionar cada una de ellas individualmente y colapsarlas en una sola línea de la lista de clases. Esto es extremadamente importante y útil en documentos con un esquema de clases más complejo. Las jerarquías de clase se crean simplemente colocando un guión dentro del nombre de la clase. Entonces, una clase llamada muebles-principal y una clase llamada muebles-exterior aparecerán así. Simplemente podemos cambiar la visibilidad de la clase superior para alterar la visibilidad de todas sus subclases. Los atributos de los objetos también pueden alterarse por clase. Aquí tenemos un ejemplo muy simple con dos círculos y dos rectángulos. Los círculos residen en la clase círculos y los cuadrados en la clase cuadrados respectivamente.
podemos seleccionar manualmente cualquiera de los círculos o cuadrados y cambiar sus atributos a través de la paleta de atributos. Sin embargo, ¿qué sucede si quiero que todos los círculos aparezcan siempre del mismo color? Para hacer esto, simple y llanamente puedo cambiar los atributos predeterminados de la clase Círculos en el menú Herramientas, en la opción Organización, en la pestaña Clases. Aquí seleccionamos la clase Círculos y les hacemos clic en Editar. Aquí puedo asignar colores de relleno, de línea, estilos de grosor, marcadores, cualquier cosa que pueda asignarle a un objeto a través de la paleta de atributos, así como otras características más avanzadas, como estilos de texto o texturas. Por ahora nos apegaremos al relleno y al color del lápiz del objeto, y los cambiaremos de amarillo a azul. Hacemos un clic en Aceptar en ambos cuadros de diálogo, y verá que el círculo no cambió. Esta es una pregunta común y de muy fácil solución. Edite la clase nuevamente, y luego en la esquina superior izquierda del cuadro de diálogo, seleccione la casilla de verificación Usar al crear. Esta opción obligará a los objetos colocados en esta clase a asumir automáticamente los atributos de clases asignados anteriormente. Por supuesto, puede anular esto en cualquier momento, pero es así como se lo habilita automáticamente. Luego hacemos clic en Aceptar. Si aparece un cuadro de diálogo que nos indica si vamos a usar siempre en la creación, le damos clic en Aceptar. Ahora vemos que nuestros círculos han adquirido los nuevos atributos que seleccionamos. Además, si creamos objetos nuevos con la clase Círculos activa, también asumirán automáticamente estos atributos sin que tengamos que hacer ningún trabajo adicional. Por esta razón es importante vigilar qué clase está activa cuando creamos objetos nuevos. Idealmente, estableceremos primero la clase activa y luego dibujaremos cualquier objeto nuevo que deseamos en esta clase. Pero siempre puedes seleccionar un objeto existente y cambiar su clase en la paleta de información del objeto más tarde. Incluso puedes seleccionar múltiples objetos y cambiar su clase a la vez. Si no desea que todos los objetos de una clase asuman sus atributos de clase, puede desactivar la opción Usar al crear en los atributos de la clase y luego simplemente seleccionar uno o más objetos e ir a la paleta de atributos y elegimos la opción Usar clase para algunas o todas las diversas configuraciones de los atributos. Podemos mezclar y combinar estas configuraciones como deseemos. Hay que tener en cuenta que la configuración Usar atributos de clase está deshabilitada de forma predeterminada, pero también puede hacer clic en el botón en la parte inferior de la paleta de atributos y hacer clic en Hacer todos los atributos por clase. Esto establecerá como predeterminados sin objetos seleccionados. Algunos objetos como puertas tienen un sistema de clases muy complejo para sus diversos componentes, que a menudo se controlan seleccionando el objeto plugin y luego haciendo clic en el botón de configuración en la paleta de información de objetos. En el panel que estamos buscando se llamará clases. A partir de ahí, el nivel de control aumenta y puedes seleccionar y crear nuevas clases para cada parte del objeto plugin seleccionado. Si nos damos cuenta que hemos realizado demasiadas clases o tenemos dos clases con objetos que son bastante parecidos entre sí, podemos combinarlos en una sola clase. Simplemente vamos al cuadro de diálogo de organización, seleccionamos una de las dos clases que contienen sus objetos, hacemos clic en Eliminar. Vectorworks detectará que tiene objetos dentro de esta clase y le preguntará si desea seleccionar otra clase para que residan en ella o si desea eliminar el contenido de la clase por completo. Al seleccionar una nueva clase, se moverán todos los objetos de la clase que vamos a borrar a la nueva clase seleccionada y luego se eliminará la clase que ha quedado vacía. Las clases son una excelente manera no solo de mantener organizados los elementos de dibujo, sino también alterar de forma rápida y sencilla los atributos y las visibilidades de su geometría.